Bueno, vamos a empezar con la práctica número 8. Se llama estructuras de selección. Y los objetivos, el objetivo es el siguiente. Elaborar programas en lenguaje C que incluyan las estructuras de selección if, else, switch y ternaria o condicional para la resolución de problemas básicos. Bien. La introducción, bueno, nos habla sobre las estructuras de selección y nos dice que C posee 3, ¿no? La if, else, la switch y la condicional o ternaria. La que no hemos visto es la condicional o ternaria. Bien. Esta parte ya la hemos visto, pero lo importante sería que lo repasáramos y que lo practicáramos. Empezando con la if, esta es la sintaxis. Bien, apréndanse la sintaxis, la estructura, el esqueleto. La palabra if, entre paréntesis, una expresión lógica, y luego las llaves que abren y cierran. Todo lo que está entre las llaves que abren y cierran es un bloque de código. Y para que se vea bien el programa o para que se entienda mejor, le vamos a poner espacios al inicio, ¿sí? Lo vamos a indentar o poner una sangría, ¿ok? Bueno, esa es la sintaxis. Este es un ejemplo. Ahora, vamos a empezar a hacer ejercicios. Por favor, hagan funcionar este ejemplo en su máquina. Cópienlo y péguenlo en un proyecto que tengan de CodeBlocks o de Dev C++ o de Visual Studio, lo que tengan instalado, ¿sí? O si solamente tienen GCC, pues en un blog de notas para que lo puedan compilar después. Cópienlo, péguenlo, compílenlo. Este es un pequeño programita en C. Tiene su función main, entonces debería correr, ¿sí? Necesitan tener la función main para que pueda compilar y correr un programa sencillo. Y la parte que tiene que ver con la estructura de control está ahí en medio donde dice if A mayor que B, imprime algo, ¿no? Vean que dentro del bloque if solamente hay una instrucción printf. Pueden haber muchas, todas las que quieran, siempre y cuando estén dentro de las llaves que abren y cierran. Si la condición es verdadera, o sea, si A es mayor que B, se va a ejecutar la instrucción o las instrucciones que están dentro de las llaves. Si no, no se van a ejecutar. Según ustedes, ¿qué debería pasar? Vean los valores de A y de B. Según ustedes, ¿qué debería pasar? ¿Debería imprimir lo que está dentro del if o no? Perdón, ¿me escuchan? Sí debería de imprimirlo, ¿Por qué? porque ahí A es mayor que 2. Bueno, A es mayor que B, perdón. A vale 3 y B vale 2. Sí, muy bien. Sí debería imprimirlo. Ok. Vean, por favor, el printf. Estábamos viendo cómo funciona el printf.
Vean que está printf, el primer argumento es, el primer parámetro es una cadena, ¿sí? Siempre, en el printf, siempre es una cadena. En este caso está la cadena coma A, coma B, ¿sí? O sea, que es la cadena más otros dos parámetros, ¿sí? El número de parámetros en printf es variable. Se puede hacer eso, ¿sí? Ahorita nosotros hemos visto que el número de parámetros en una función es fijo, ¿sí? Pero se puede hacer variable. Ahorita es un tema un poquito más avanzado, pero así funciona printf. Ahora, traten de entender lo que está dentro de la cadena, ¿sí? Recuerden que las dos variables se van a sustituir dentro de la cadena en donde encuentren alguna de las marcas de por ciento algo. Dentro de la cadena hay 2% des. Significa que se van a sustituir con dos enteros, que deberían ser A y B. A y B son enteros, entonces está bien, es correcto. Y dentro de la cadena hay dos cosas raras, ¿sí? También son otras subcadenas que se van a sustituir por otra cosa. El antidiagonal T no va a aparecer así en la pantalla. Para printf eso significa un tabulador, o sea, que deje varios espacios al principio. Y el antidiagonal N es un retorno de carro, o es como empezar a dibujar en un renglón nuevo, y al principio de ese renglón, o sea, hasta el lado izquierdo, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando se imprime un antidiagonal N. Les repito, esos también se sustituyen por algo en la pantalla, por algo diferente. No se va a imprimir en pantalla antidiagonal N. Ok, ¿ya lo probaron? En eso estamos, maestro. Bien. Traten de probarlo, ¿sí? Es importante que sean capaces de enfrentarse a su compilador, a su IDE, y hacer funcionar un programa cualquiera. Ustedes solitos deben poder hacerlo. A ver, en cuanto alguien lo logre, me dice, por favor. Nada más para medir el tiempo. Muy bien. Aparece A. Esa A es esta que está aquí señalada, ¿sí? Vean que no aparece el antidiagonal T. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar. Aquí hay otro código.
que vale la pena explicar porque nos deja entender una característica del lenguaje. Fíjense cómo son estos ifs, ¿sí? Vean la condición que está dentro de los ifs. Dice if 0 hace algo. Y el otro dice if menos 38 y también hace algo, ¿sí? Y fíjese que el segundo if no tiene llaves, ¿ok? Entonces hay dos cosas importantes que entender aquí. En el primer if, lo que va a hacer el lenguaje C, va a evaluar la condición que está dentro de los paréntesis. Recuerden, cuando estemos hablando de evaluar, tenemos que referirnos a lo que hemos visto de expresiones, ¿sí? Hay que evaluar la expresión que está dentro de los paréntesis. Ahora, cuando estamos hablando de un if, que lo que está esperando es una expresión que valga falso o verdadero, y nosotros le estemos dando un número, ¿sí? Lo que va a hacer es una conversión. Cuando el número sea 0, fíjense, 0, exactamente 0. Cuando el número sea 0, lo va a evaluar como una expresión que vale falso. Y en cualquier en cualquier otro caso, lo va a evaluar como verdadero. ¿Ok? Esa es la forma que tiene el lenguaje C de evaluar las expresiones cuando llegamos a un número y lo que necesita es un falso o verdadero. Por ejemplo, if 0, el 0 se va a evaluar como falso. Entonces, esos dos printfs que están dentro del if no se deberían ejecutar. Ahora el segundo if menos 38. Menos 38 no es 0, por lo tanto lo va a evaluar como verdadero. Y se va a ejecutar la instrucción o las instrucciones que estén dentro del if. Es importante aquí ver esto. Este if no tiene llaves. Si algún if, un for, un while, alguna otra estructura de control de flujo de programa no tiene llaves, solamente va a afectar a la siguiente instrucción y solo a una, ¿sí? Es como si tuviera llaves, pero espero que esas llaves encerraran solamente a una instrucción, que es la siguiente instrucción después del if. Entonces, este if, a quien afecta, es al printf que está ahí abajo, ¿sí? También aquí están puestos a propósito unos comentarios para que dudemos un poquito, ¿no? Entonces, ¿ese if está afectando a los comentarios o está afectando al printf? Está afectando al printf. Los comentarios no valen, recuérdenlo. Para el compilador, los comentarios no valen, no son instrucciones. Y bueno, y ahí termina el main, ¿sí? ¿Qué debería hacer este programa? Pues nada más imprimir esta instrucción, siempre se ejecuta. Por favor, igual, cópienla y háganla correr en su máquina. A ver, Maestro, díganme. perdón, no ¿Dudas? entendí bien el segundo if. ¿Por qué no tiene llaves? Porque se puede escribir así. Usted puede ponerle llaves o puede no ponerle. Se lo va a aceptar el compilador. Si no se las pone, usted tiene que entender que nada más está afectando a una instrucción, ¿sí? Que es el printf que está abajo. ¿Ok? Pero sí funcionan de la misma manera, ¿no? El if. Sí, funciona igual, pero solamente encierra a una instrucción. ¿Y el menos 38, maestro? Ah, ok. Otra vez. Recuerden que lo que estamos esperando ahí es una condición, ¿sí? Una condición que sea falsa o verdadera. Si resulta que lo que tenemos es un número,
Recuerden, si el número es 0, el if lo va a interpretar como falso. Si es cualquier otro número, lo va a interpretar como verdadero. Ok, ok. Gracias. Sí, se ve bien raro, ¿no? Pero así es como lo interpreta el lenguaje. Yo les recomiendo que no hagan cosas así porque no se entiende fácil el programa. Y les repito, su objetivo más importante es que sus programas se entiendan. Ahí nos faltaría una variable, maestro, para pues, dar el if, bueno, para dar el valor numérico ¿No? ¿En dónde? en ese programa, ¿no? Pues no. Veo que no tenemos ninguna variable como tal. Recuerden, no necesita una variable, necesita una expresión, ¿sí? Y en la expresión pueden haber variables o también pueden haber literales. Sí, en este caso hay literales, por ejemplo, el 0, ¿sí? El 0 es el valor 0 y no está guardado en ninguna variable, pero lo puede usar. Pues así lo ejecuto y pongo, digamos, 0, me pone lo que, bueno, me lo toma como, Como tal. bueno, reproduce lo Ahora sí que... que lo toma literal como literal, ¿sí? Un 0 es un 0. No es necesario guardarlo en una variable, Ok, ok. Gracias, maestro. ¿sí? Y sí, es una buena observación. En todo el programa no hay una sola variable, ¿verdad? Pero funciona. Bien, traten de hacerlo funcionar. Vamos a dar un minutito. Bueno, vamos a seguir. La que sigue es la estructura if-else, que es un complemento del anterior. Nada más lo que nos da como complemento es la parte del else, que es otro bloque de código que se va a ejecutar cuando la expresión no sea verdadera. Les repito aquí algo que ya les dije creo que con un par de veces. Muchos, cuando estamos empezando, nos confundimos. Creemos que hay que poner dos expresiones. Si una expresión es verdadera, hago algo. Else, si otra expresión es verdadera, hago algo. No. Es tanto el bloque if como el else están basados en la misma expresión, en una única expresión. El bloque if se ejecuta si es verdadera y el bloque else se ejecuta si esa misma es falsa. Recuerden, no se busca otra expresión. Y aquí está el ejemplo, ¿sí? Aquí estamos pidiendo un número que se llama num. Vean cómo estamos leyendo el número con el scanf, ¿sí? De nuevo, ¿cómo funciona el scanf? Siempre lleva una cadena al principio, ¿ok? Y lo que está dentro de esa cadena, vamos a hacer sustituciones de los elementos por ciento, lo que ustedes quieran, por ciento D, por ciento F. En este caso hay solamente un por ciento D. Significa que el scanf tiene que recibir otro parámetro y que debe ser un entero. Y sí, después de la coma está num. ¿Ok? Y la variable lleva un ampersand. ¿Ok? Siempre en scanf cuando estemos leyendo. Bueno, perdón, no siempre. Les voy a decir cuando no. Cuando se trate de cadenas, no vamos a usar el ampersand. Cuando se trate de enteros, flotantes y otros tipos, sí vamos a llevar el ampersand. ¿Ok? Ese hay que aprendérselo un poquito de memoria, cómo funciona el scanf.
Recuerden que el scanf es el leer que vimos en pseudocódigo. Luego está el if. Vean que este bloque if-else trabaja sin llaves, ¿sí? Entonces, el bloque if solamente afecta a una instrucción y el bloque else solamente afecta a una instrucción, ¿sí? Hay que entender ahí que el else no afecta al return 0. Return 0 no está dentro del else, porque ya hay una instrucción dentro del else y no hay llaves. Otra cosa importante aquí es la condición. Dice num por 102 igual 0. Esa es una comparación. Está comparando 0 contra la expresión num por 102. Num por 102 es una operación. El por ciento es un operador. ¿Sí? Es el operador que habíamos visto como mod en el pseudocódigo. Es el residuo de una división entera. ¿Sí? Ahí está dividiendo num entre 2. Y lo que sobre es lo que se va a comparar contra el 0. ¿Ok? Fíjense que esto sirve para saber si un número es par o impar. Por ejemplo, si en num el usuario ingresa un número 5, ¿cuánto es 5 por 102? 1, A ver, ¿cuánto es 5 entre 2? 2.5. 2.5, ¿verdad? Pero si hacemos división entera, ¿cuánto es 5 entre 2? 2 y nos sobra 1. 2, ¿verdad? Es 2 y nos sobra 1. Eso que nos sobra es lo que nos da este operador por ciento, ¿sí? Para eso sirve ese operador por ciento. Si resulta que nos sobra 1 o 2 o lo que sea, significa que ese número es que, bueno, más bien nos tiene que sobrar 1. Si nos sobra 1, ese número es impar. Si no nos sobra nada, entonces el número es par, ¿sí? Es una forma de saber si un número es par o impar. Dividiéndolo entre 2 y revisando si tenemos residuo. ¿Sí? A ver, ¿duda? No, maestro. Bien. Por favor, traten de hacerlo funcionar también en su máquina. Maestro, perdón, no pude notar que en los ejemplos pasados aparecía algo así como, bueno, ahí mismo aparece que el print y aparece un punto y guión, en el punto es parte del enunciado, ¿no? El punto. No veo el punto. En el ciclo if de número módulo 2, ¿Ah? el print que aparece ahí, ¿Sí? ese punto antes de la antidiagonal de n, ¿es Ajá. parte del enunciado o es parte de un código o algo así? Es parte del texto del enunciado, ¿sí? Ah, ok, ok. Ok, ahorita recuerden nada más. Se va a sustituir por ciento con algo, ¿sí? No necesariamente es una letra. Podría ser, por ejemplo, por ciento LD, pero hay una tablita que nos dice cómo se sustituye, ¿sí? Por ciento algo. Y lo otro que se sustituye es antidiagonal algo, ¿sí? Son las únicas dos cosas que vamos a sustituir. Todo lo demás se queda como está, ¿ok? Ok, maestro. Bien. Aquí hay un ejemplo de una estructura de control anidada. Anidada significa que hay una estructura dentro de otra estructura. Esto lo pueden hacer con todas las estructuras y lo pueden hacer las veces que quieran, ¿sí? Pueden meter
dentro de un if, otro if, y dentro de ese if, otro if, y dentro de ese if, un while, y dentro de ese while, un switch, y dentro de ese switch, un if. Lo pueden hacer todas las veces que quieran. No es recomendable porque se complica mucho el programa, pero se puede hacer. Bien. En este ejemplo hay un if con un else, ¿sí? Es el principal. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí está el if. ¿Ok? Y a ese if le corresponde este else. ¿Cómo lo sabemos? Porque alguien acomodó el programa para que se entendiera, ¿sí? Si no tuviéramos los espacios al inicio de cada renglón, sería muy difícil entender qué if va con qué else, ¿sí? Y el fin de este else es esta llave que está acá hasta el final. Ok, ahora, dentro del if, este if que abre aquí y que termina aquí en esta llave, ¿sí? Dentro de ese if hay otro if else, que es todo esto, ¿sí? El if tiene solamente una instrucción printf y el else tiene varias. Ahora, dentro del else de ese if hay otro if. Este if tiene una instrucción printf y el else tiene una instrucción printf. ¿Se entendió? A lo mejor no entienden qué hace el programa, pero ¿se entendió que hay una estructura dentro de una estructura? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, hay como Se dos series llama, en se un if. llama anidar, ¿sí? Es la palabra que tienen que usar ahora, anidar. ¿Ok? Ok, maestro. Bueno, fíjense que hicimos todo eso con el if, pero ahora con el else también podemos hacer algo similar. Este else adentro tiene un if else. Y este if tiene adentro un if else. ¿Sí? Y este else adentro nada más tiene un printf. Ya no tiene otra cosa. ¿Se puede poner otra cosa ahí adentro? Sí. Pero en el ejemplo ya no trae más. Ahora, hay que entender cómo funciona esto. Vean, aquí estamos pidiendo que se ingresen 3 números separados por espacios. Este ejemplo también está bonito. Vean, este es un scanf que no nada más lee un número. Este scanf lee 3 números. ¿Sí? Por eso hay 3 veces %d. Hay que separarlos con algo. En este caso están separados con un espacio. Y aquí están las variables en donde se van a guardar esos 3 valores. 1, 2 y 3. Vean que cada una trae su ampersand. Después de leer esos valores, se van a ocupar aquí. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a decir que la variable 1 vale 1, que la variable 2 vale 2 y que la variable 3 vale 3. ¿Sí? Para que sea sencillo recordar cuánto valen. No tienen por qué valer eso. Pueden valer cualquier número. Pero vamos a usar esos valores para entenderlo. Recuerden, 1 vale 1, 2 vale 2 y 3 vale 3. A ver, vamos viendo. ¿Qué pasa aquí? ¿1 es mayor que 2? Díganme. No. No. Entonces, este if no se va a ejecutar, ¿sí? No se van a ejecutar las instrucciones que están dentro de este if. Este if comienza aquí y termina hasta acá. Entonces, todo esto que está aquí no se va a ejecutar.
¿Ok? Resulta que ese if tiene un else. Tiene un else. Entonces, todo este código que está aquí, hasta acá, sí se va a ejecutar. ¿Ok? Porque la condición o la expresión de arriba es falsa. Bien. Ya el programa ya brincó hasta acá. ¿Ok? Y dentro de ese else está un if. Ahora hay que evaluar este if. If 2 es mayor que 3. ¿2 es mayor que 3? ¿Jóvenes? Sí. ¿2 es mayor que 3? Ah, no, No, perdón, no, No, pensaba que estaba en 3, mayor que 1. no. Acuérdense, el 2 vale 2 y el 3 vale 3. Bueno, ¿2 es mayor que 3? No. Entonces, este if no se va a ejecutar. Este if termina hasta acá. Hasta acá. Y este if tiene un else. Entonces, como la condición es falsa, entonces se va a ejecutar el else. Vean que por aquí ni siquiera vamos a revisar nada. Esto no se ejecuta. Entonces, se va a imprimir %d es mayor a %d, que es mayor a %d. ¿Sí? ¿Cuál es el primer %d? Es 3. ¿Sí? Lo que imprimiría es 3 es mayor a 2, que es mayor a 1. Y eso es correcto. Bien, termina el else. Aquí se acaba el else, se acaba el otro else. Y vamos a return 0 y con eso se acaba el programa. ¿Sí? A ver, díganme, ¿tienen dudas de cómo nos movimos a través del programa según los valores de 1, 2 y 3? Sí, maestro. ¿Hay dudas? Creo que no, maestro. creo que no, profe. Bien. Este se los voy a encargar que lo traten de hacer funcionar después, ¿sí? Ahorita no, porque no hay mucho tiempo y es un poquito complicado hacerlo funcionar. Les platico antes, cuando lo copien y lo peguen en su IDE, es muy probable que no se pegue correctamente, ¿sí? A veces falla mucho esa operación. Revisen, por favor, que no se junten dos renglones en uno solo, ¿sí? Eso es lo que pasa. Me contó todo, maestro. Y les marca error, ¿sí? Traten Sí. de separarlo tal cual aparece en el PDF. Bien, vamos a ver la estructura de control selectiva switch case, ¿sí? Que en el pseudocódigo es el seleccionar. Aquí en C se tiene que escribir la palabra switch y entre paréntesis una opción evaluar. Se abren y se cierran llaves. Y dentro de las llaves van los case. Así se tiene que poner case y algún valor, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 20, el que ustedes quieran. Eso va en vez de valor 1 y valor 2 y valor n. Hay que poner 2 puntos. Luego, todo el código que quieran ejecutar en ese caso. Y algo importante, ¿sí? El switch no se comporta exactamente como el seleccionar que vimos en pseudocódigo. El switch de C brinca a un caso, ¿sí? Dependiendo de la opción evaluar, brinca a ese caso y lo ejecuta. Pero desde ese caso hacia abajo hasta el fin del switch, ejecuta todos los casos, ¿sí? Así funciona. Brinca a un caso y desde ahí hacia abajo ejecuta todos. Ok, eso nos permite ejecutar más de un caso a la vez, si es que quisiéramos hacer algo así. Para tener la funcionalidad que vimos en el seleccionar,
Lo que vamos a hacer es ponerle una instrucción break. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? Hay que poner una instrucción break al final de cada caso. ¿Sí? No es necesario ponerle break al último caso porque ya más abajo ya no hay más casos. Pero a cada uno de los anteriores hay que ponerle un break de manera que solamente se ejecute un caso y se termine el switch. La instrucción break termina el switch. Abajo se ve la instrucción por default o por defecto. Dice default, ¿sí? Esa es la que se va a ejecutar si no nos dan ninguno de los valores anteriores, ¿sí? Si la opción evaluar no es valor 1, ni valor 2, ni valor n, se va a ejecutar el caso default. A ver, ¿tienen duda? Maestro, ¿esto nos podría ayudar con el problema este que vimos en la clase 8 de algo así de los signos zodiacales? Sí, sí, les puede ayudar mucho. De hecho, fíjense que algo así como este switch sirve para sustituir algo feo como esto. ¿Sí? Donde if algo, entonces haces otra cosa, pero tienes que volver a preguntar if otra cosa, y luego tienes que volver a preguntar if otra cosa, ¿sí? Es más complicado entenderle algo así que entenderle algo así. ¿Ok? Pero de las dos formas se puede hacer, hay que buscar la que nos convenga más. Si es que me ha costado ese problemita. Sí, está difícil, ¿no? Es de los más complejos, ¿sí? Hay que pensarle un ratito. Bien, aquí está un ejemplo. Vean, aquí lo importante es entender este renglón, porque es el que nos confunde cuando estamos aprendiendo. Switch up, ¿qué significa? Que estoy aplicando el switch sobre la variable OP, ¿ok? Si la variable OP vale, por ejemplo, A, se va a ejecutar este caso, el caso A. Si la variable OP vale B, se va a ejecutar el caso B. Si la variable OP vale C, se va a ejecutar el caso C. Y si la variable OP vale cualquier otra cosa, se va a ejecutar el caso por default. Vean el ejemplo, pusieron el default al principio, ¿sí? Para que entendamos también que no necesariamente tiene que ir al final. Vean los casos, no son números, ¿qué son? Son variables. Sí, pero ¿de qué tipo? Bueno, perdón, no son variables, ¿eh? Son cadenas, ¿no? Bueno, chars. Casi, no son cadenas. Es algo muy parecido. ¿Qué son? Caracteres. 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 No son comillas dobles, son comillas simples, ¿sí? O sea, OP puede valer A, OP puede valer B, OP puede valer C como caracteres, ¿sí? Entonces, OP, ¿de qué tipo debería ser OP? Carácter. Carácter. Y sí, miren acá donde está declarado. ¿Ok? O sea, aquí en vez de meter OP, un número, metemos letras del usuario. sí. Aquí el usuario escribe A, B o C, vean. ¿Sí? Y el scanf, ¿cómo lo lee? Ah, en el scanf le estamos diciendo que no lea un número. Le estamos diciendo, lee un carácter. Entonces le ponemos %C. Si yo le hubiera puesto %D, por ejemplo, hubiera tratado de guardarlo como un número. ¿Sí? Pero aquí está como carácter. ¿Ok? Se puede hacer eso. Y el switch puede recibir tanto enteros como caracteres.
les tengo que adelantar algo. Los variables de tipo char en realidad son enteros, ¿sí? Nada más que cuando los dibujamos en pantalla o cuando los leemos con el scanf, se hace una conversión para entenderlos como letras o como símbolos. Pero lo que en realidad se guarda son números, ¿sí? ¿Se acuerdan de nuestras primeras clases? La computadora solamente trabaja con números, ¿ok? Ok, maestro. Bueno, por favor, también traten de hacerlo funcionar en su máquina. Ok. Aquí hay otro switch. También sobre la variable OP. Tiene caso 1, caso 2, caso 3 y default. Vean que en este caso OP ¿de qué tipo es? Entera, ¿no? Entera. Entonces está declarado como int. El scanf que lee 1% ¿qué? Porcentaje de, ¿no? Por Porque ciento de para entero, ¿sí? Y fíjense en el switch, los casos, ¿cómo vienen? ¿Caso qué? 1, 2, 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Con números. Importante, importante. Se puede hacer así con números o se puede hacer así con caracteres, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente tema. Enumeraciones. Este es otro tipo de dato, pero es un tipo de dato constante y sirve para que nuestros programas se entiendan más, ¿sí? Vamos a ver la sintaxis. La sintaxis es esta. Se pone la palabra enum, se pone un nombre, un identificador, y entre llaves se pone un conjunto de valores que son valores enteros, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Enum boolean false, true. Ok, a lo mejor todavía no se entiende. Cuando veamos el ejemplo ya lo vamos a entender. Pero fíjense, ahí se está inventando una enumeración que se llama boolean y hay dos valores, falso y true. Abajo hay otro, enum día semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el miércoles tiene algo raro, dice miércoles igual a 5. ¿Sí? Pero fíjense, ya hasta que hacemos aquí el ejemplo ya le podemos entender. Aquí está el ejemplo. Vean, dentro de nuestra función main hay una declaración de una enumeración. Enum, boolean, no, yes. Fíjense cómo se debe entender. Me estoy inventando un nuevo tipo de datos, ¿sí? Boolean. Eso no existe en C. Lo estoy inventando, boolean. ¿Sí? En realidad es nada más un otro nombre porque las enumeraciones son de tipo entero. ¿Sí? Pero voy a usar otro nombre. Ahora, cuando yo cree variables de ese tipo, puedo crear variables de ese tipo. Cuando yo las cree, esas variables pueden tomar solamente los valores no y yes. Son sus valores permitidos. La variable puede valer no y puede valer yes. Ahora, fíjense, abajo está la declaración. La declaración dice enum boolean valor booleano. Estoy declarando una variable que se llama valor booleano que es de tipo enum boolean. ¿Sí? Se sale un poco de lo que habíamos visto, pero hay que entenderlo. Y una vez que ya declaré esa variable, valor booleano, se vale que yo diga valor booleano igual a yes. ¿Ok? Fíjense cómo cambia mi programa, porque si yo no hiciera eso, yo tendría que declarar un entero que se llama valor booleano. Y a valor booleano le podría dar el valor de 0 o de 1 para indicar si es falso o verdadero.
¿sí? Si es 0 es falso, si es 1 es verdadero. Como yo quiera, ¿sí? Pero si hago una enumeración, en mi programa yo puedo escribir valor booleano igual a yes. La enumeración tiene valores enteros y van en orden. El primero, o sea, no, vale 0. El segundo, yes, vale 1. El tercero, vale 2, 3, 4, 5, 6. Así van en orden. En este caso, esta numeración nada más está usando dos valores, 0 y 1. Pero fíjense, en mi programa no escribo 0 y 1. Escribo no y escribo yes. Aunque en realidad son enteros. Eso lo puedo comprobar con el printf que está ahí. Vean que el printf está imprimiendo valor booleano, pero está imprimiendo un % de, o sea, un entero, porque en realidad son enteros. El ejemplo del día de la semana, lunes vale 0, martes vale 1, miércoles vale 2, pero si yo no quiero que valga 2, quiero que tenga otro valor, se lo puedo dar. En este caso, miércoles vale 5. Entonces, jueves va a valer 6 y viernes va a valer 7. ¿Sí? Es nada más un ejemplo de que se puede hacer eso. ¿Sí? Si ustedes imprimen todos esos valores, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, debería imprimir 0, 1, 5, 6, 7. ¿Ok? A ver, ahora sí, dudas. ¿Por qué el primer printf es un % de y el segundo un % i? Se puede usar %d o se puede usar %i. Los dos son enteros. Aquí, gracias. Ujú. Sí, Maestro, pues estamos eso confunde, pero así sí se puede usar. Sí, diga. pues estamos en un boolean y luego valor booleanos, le estamos como que en la variable valor booleano asignando cualquiera de los de lo que está dentro de la numeración o como. Sí, valor booleano es igual a y le puede poner cualquier valor de los que usted declara dentro de la numeración. Y es importante, solamente uno de esos valores, ¿sí? Ok. ¿Y por qué le pusimos ahí que miércoles será igual a 5? Para que vea que se puede darle un valor que usted quiera, ¿sí? No necesariamente tiene que quedarse con los valores en orden por default que le da la enumeración. Usted le puede dar el valor que usted quiera a cualquier elemento. No tiene ningún caso ponerle 5, o sea, no hay una razón lógica, solamente para indicar que se puede hacer. ¿Ok? Y a la hora de imprimirlo nos va a salir el miércoles 5. Sí, va a salir un número 5. Ok, y en lunes, martes y miércoles, bueno, lunes, martes nos van a aparecer, no sé si 0, 1 o unos 1 y 2, ¿no? Porque va a Ajá, estar juntando. sí. Ok, ok. Va, gracias, maestro. A ver, déjenme nada más revisar una cosa. Ok. No me acuerdo si empieza en 0 o empieza en 1, el primer elemento. Pero si hacemos funcionar este programa, nos podemos dar cuenta, ¿no? Si empieza en 0, no va a valer 0 y yes va a valer 1. Si empieza en 1, no va a valer 1 y yes va a valer 2. Yo me acuerdo que empieza en 0, ¿sí? Pero pueden probarlo y ver y comprobar si realmente es así, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos un switch utilizando una enumeración. Vean los casos. ¿Ya vieron? Ahora, ¿cuál es la ganancia de esto? Pues que cuando alguien lee esto, cuando otra persona lee este código, es mucho más fácil entenderle al código. ¿Sí? Ah, mira, cuando OP esté hablando acerca del lunes,
o el martes, o el miércoles, el jueves, o el viernes, me imagino, yo como programador me imagino más fácil qué está pasando, ¿sí? La otra opción es que diga caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. También lo puedo entender porque sé que el caso 0 es lunes y que el caso 1 es martes. Pero me agrega un nivel de complejidad un poquito mayor. ¿Ok? La idea es que sea más fácil entender mi código. Para eso sirven las enumeraciones, ¿sí? Para hacer más simple entender el código. ¿Sí? A ver, ¿dudas? ¿No? ¿Por qué le pusimos OP-1, maestro? Ah, porque fíjense, ¿cuál es, aquí en lo que dibujamos en la pantalla, cuál es el valor que le dimos al lunes? El 1, ¿no? El 1. O sea, el usuario va a escribir un 1 para el lunes. ¿Sí? Pero acuérdense, el lunes, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, para convertir ese 1 en 0, le quita 1 y ya habla del lunes. ¿Sí? Ah, Igual ok. el 2 lo va a convertir en 1, el 3 lo va a convertir en 2, el 4 lo va a convertir en 3. Ok. Es una cosa muy fea, ¿sí? Pero así funciona porque está usando los valores por default. Algo más sencillo hubiera sido ponerle aquí lunes igual a 1, ¿sí? Y entonces ya el lunes sería el 1, el martes 2, miércoles 3, jueves, así sucesivamente, y ya no tendríamos que ponerle el -1. Maestro, si le ponemos ahí, por ejemplo, el lunes es igual a 1, ¿ya se transforma automáticamente y el martes es igual a 2 o se mantiene la ¿Sí? numeración original? No, ya empieza a contar desde donde se quedó el anterior. Ah, entonces en el pasado, cuando pusimos miércoles es igual a 5, el jueves era 6, ¿no? Sí, así es. Ah, ok, ok. Gracias, maestro. Ok, bueno, y de nuevo, pueden usar la enumeración aquí en su switch, ¿sí? Case viernes, así simplemente viernes, ¿no? Muy abusados. No es una variable, ¿eh? No son variables. Son valores de la enumeración. ¿Ok? Y son constantes. Bien, vamos con la última. La estructura de control selectiva condicional. Este es para hacer un if, pero chiquitito, en un solo renglón. Les recomiendo que no lo usen, pero sí tienen que saber entenderlo. ¿Ok? Esta es la sintaxis. Fíjense, está bien raro. Condición, luego va un símbolo de interrogación, luego va, si se cumple, ¿qué hacemos? Luego 2 puntos, y si no se cumple, ¿qué hacemos? Ay, caramba, no se entiende. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está, vean, esta parte de aquí. A ver, véanla, véanla. Estamos trabajando con una variable A y con una variable B. Ya tenemos los dos valores de A y B. Arriba los ingresó el usuario. Vean, aquí está un ejemplo bonito. Vean este %LF, ¿sí? El %LF se ocupa con las variables de tipo doble. Las variables de tipo doble son como floats, pero más grandes, o pueden guardar un número más grande. Y cuando las quieran leer o las quieran imprimir, necesitan usar LF, ¿sí? Eso igual viene en una tablita de qué letras se tienen que usar con cada tipo, ¿ok? Bueno, ya leímos A y B. Y fíjense qué pasa aquí. Fíjense lo que va a pasar. Res va a ser igual a, le vamos a asignar a res un valor. ¿Qué valor? Ah, fíjense, si A es menor que B, entonces res va a valer esto que está aquí.
Si A no es menor que B, entonces res va a valer lo que está acá de este lado, de los dos puntos. ¿Ya vieron? Es como un if. Si la condición es verdadera, entonces res vale B menos A. De lo contrario, entonces res vale A menos B. Y todo eso está escrito en un solo renglón. ¿Ok? Está bien bonito para usarlo ahí, que quede pequeñito. Está bien feo para entenderlo. ¿Sí? Pero podemos entenderlo. Maestro. A ver, otra vez, ¿qué dudas hay? ¿Usted no lo recomienda porque se ve feo? O bueno, porque es difícil de entender. Es difícil de entender. ¿Sí? Ok. Recuerden, cuál es uno de sus mayores objetivos cuando estén haciendo programas? Que todos le entiendan, ¿sí? Que sea lo más fácil de entender. No importa si el programa queda más grande. La cosa es que se le pueda entender. Es lo más valioso que tienen que buscar en sus programas. Bueno, lo más valioso en realidad es que funcione bien, ¿no? Pero como segundo objetivo, que todos le entiendan. ¿Ok? Y podríamos poner instrucciones más grandes que una simple operador aritmético, como un print o algo así. Ahí, o ya sería para un if. Tiene que poner 3 expresiones. Expresiones, ¿sí? Aquí de este lado puede poner la expresión tan grande como quieras, ¿sí? Puede llamar a funciones, o sea, puede hacer un montón de cosas, pero tiene que ser una expresión que se evalúe como falso o verdadero. Y luego acá tiene que poner otra expresión y acá tiene que poner otra expresión, ¿sí? Ok, en las otras dos expresiones igual pueden ser de cualquier tamaño, ¿no? Sí, de cualquier tamaño. Gracias, maestro. Pero igual, mientras más compleja, más feo se ve esta cosa, ¿no? Sí. Simplemente véanla. Res es igual a A menor que B. O sea, como que le están asignando una comparación y luego trae un símbolo de interrogación y luego trae unos 2 puntitos y bueno. Es fácil entenderla si nos la explican, ¿no? Pero ya metiendo aquí expresiones más complejas, pues cuesta más trabajo. ¿Ok? Entiéndanla, úsenla, traten de no usarla mucho, ¿no? A menos que sea algo muy chiquitito. Fácil de entender. ¿Bien? A ver, ¿dudas con esa? No, maestro. ¿No? Traten de hacer funcionar este código en su máquina, ¿sí? Acuérdense, es práctica. El objetivo es que hagan funcionar esto en una máquina, ¿sí? No lo lean y vean y ya. Háganlo funcionar. Bien. Y ahí se terminó la práctica 8.